Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo a todas las colegas de todo el país y de Latinoamérica, porque estamos frente a un acontecimiento importante. Es la realización de nuestro 14 congreso que hemos tenido que postergar en estas circunstancias excepcionales que nos toca atravesar. Por supuesto que estaba con toda la ilusión de abrazarme con todas las colegas de todo el país, como lo hacemos en cada uno de nuestros congresos, al que asistí desde el primero, desde ya, y un poco como una nota de color. Estoy pisando los 90 y soy la única nutricionista que sigue en funciones, aunque sea de difusión, no de trabajo, porque todas las demás colegas, no sé por qué, no se han enamorado a lo mejor tanto de nuestra profesión, pero se jubilaron y se borraron del mapa. Acá estoy, sigo de pie y seguiré hasta el final, por supuesto. Bueno, el lema que hoy nos convoca es muy importante, porque este congreso en situación de excepción se va a realizar en el marco de una situación excepcional en nuestro país también. Estamos en el marco de una crisis económica muy profunda, en parte de ella heredada, y a la que se sumó esta situación de crisis sanitaria, de resultas de una epidemia de una pandemia de carácter internacional, como su nombre lo dice. En estas condiciones la presencialidad era imposible de llevar a cabo, por eso hemos creado una vez más este pueblo tan rico en creatividad, esta forma de comunicación y de mantenernos informados. Y como todo este año se han realizado hoy todas las sociedades científicas y organizaciones gremiales han realizado sus congresos de esta manera. Trataremos de hacerlo lo más ameno posible. Tener en cuenta que, como dije, estamos en una situación de excepción. Esta situación de excepción tiene mucho que ver también con nosotros y con nuestra profesión. ¿Por qué? Si nosotros seguimos el hilo de las declaraciones de las organizaciones internacionales, veremos que dan como causal fundamental la crisis de un modelo productivo. Pero cuando hablamos modelo productivo, hablamos fundamentalmente de la crisis en el área de la industria y de la alimentación en toda su forma, desde la producción hasta la distribución y el consumo. Y esto no es un hecho nuevo para nosotros. Las nutricionistas y todos los que desde los movimientos sociales, organizaciones políticas, institucionales y demás, luchamos por la soberanía alimentaria a partir de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, donde nos abrazamos a este concepto. Venimos señalando que esta crisis se podía producir en cualquier momento por las características de un modelo económico hegemónico, un modelo que para producir, y que nosotros creíamos era la única forma de producir, necesita de la superexplotación de la naturaleza, de la superexplotación de la tierra, del monocultivo y del cultivo con veneno, supuestamente para lograr un mayor rendimiento, una mayor producción. Esto no es así. En el camino fuimos nosotros los que abrazamos este concepto, fuimos aprendiendo un montón de cosas, descubriéndolas naturalmente, como que hay otra forma de producir que es la agroecología, camino que ya en el mundo entero y en nuestro propio país muchas organizaciones sociales y pequeños agricultores y agricultores familiares han tomado por este camino. Se puede producir sin veneno, se puede producir más y mejor, y depende, por supuesto, de una serie de circunstancias. ¿Por qué? Porque la alimentación es un hecho político. Partimos de ahí, y partimos de ahí para hacer todas las apreciaciones que tengamos que hacer, y ver que si hacemos la trazabilidad de la alimentación, vamos a atravesar cuestiones culturales, económicas, sociales, climáticas, geográficas, de todo carácter, en todas ellas va a estar presente la alimentación. Hemos empezado a recorrer
el camino de la soberanía alimentaria, que es un camino que también atraviesa todos los órdenes que acabo de señalar, pero que tiene un objetivo, tiene un propósito y tiene algo en la mira. Cambiar, digamos, ir transitando o haciendo un proceso de transición hacia la soberanía alimentaria que tanto necesitamos y que estamos en condiciones de lograr. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país que tiene condiciones excepcionales a partir de lo geográfico y lo climático. Somos capaces de producir de todo, desde el clima tropical hasta el clima frío. Esa es una característica de nuestro país que muchos países del mundo no lo tienen, por su gran extensión y por su poca población demográfica. Desgraciadamente, a partir del 96, estamos violentando la naturaleza con este modo hegemónico de venenos y de monocultivo que ha hecho que más del 60-70% del cultivo en nuestro país esté dedicado a los commodities, en especial al monocultivo de la soja, que obligó, digamos, que hizo que se extendiera la frontera agropecuaria, que esa extensión de la frontera agropecuaria significó la liquidación de nuestras selvas nativas, de nuestro bosque nativo, y trajo como consecuencia otra serie de desastres naturales fundamentalmente vinculados, porque el modelo productivo en más del 50% tiene que ver con los cambios climáticos. Esta incidencia de uno sobre otro nos hizo tomar conciencia que estamos violentando la naturaleza de la que somos parte, y empezar a caminar hacia una transición, hacia un cambio de modelo, significa admitir en primer término que somos parte de la naturaleza, que la tenemos que cuidar para que esa naturaleza sea sustentable y nos alimente como nos lo ha hecho a lo largo de 10.000 años o más de 10.000 años de historia, permitiendo nuestra inserción en este planeta. Quiero decirles que esta situación o estos cambios que son necesarios necesitan a su vez del desarrollo de una conciencia social que facilite estos cambios, pero al mismo tiempo se basa no en soluciones individuales, en cómo cambio mi conducta alimentaria, la mía sola, sino cómo apuntamos, y más nosotros como nutricionistas, para el cambio de este modelo hegemónico, de esta conducta alimentaria inducida por este mismo modelo hegemónico que, entre otras cosas, apela a la publicidad engañosa, a la propaganda, para cambiar la conciencia y la mentalidad de la gente, y que influye sobre todo, fíjense en ustedes, que en primer término va dirigida a los niños, tratando a los niños como consumidores y no como ciudadanos con plenos derechos. Pensando en esto, vemos que 2 o 3 son los problemas más graves que tenemos. El primero, y que hacen al costo de la alimentación, el costo del acceso a la alimentación en este momento está restringido sobre todo para los sectores de menores recursos, porque la inflación es galopante y la famosa frase, aquella de que los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera, se hacen una realidad en un momento de pandemia donde tenemos salarios congelados y una inflación que no cesa y que sobre todo se asienta y especula, porque es producto de la especulación, sobre los alimentos que se incluyen en nuestra canasta familiar. No aumentan aquellos productos de lujo, no aumenta el whisky o las endivias, aumenta el zapallo, la papa, el pan, la harina, 140 pesos el kilo de pan, que es una afrenta realmente a nuestra situación ciudadana. Este es el primer problema que enfrentamos y que no se resuelve solamente con barbijos y con distanciamiento social.
Atacar la inflación es el principal desafío que tiene el Estado hoy en esta situación económica y de crisis climática y económica. Climática, económica, sanitaria. Primer desafío. El segundo, posibilitar el acceso a la tierra. Nosotros como país vivimos todavía la etapa feudal de nuestra fundación. Seguimos con el latifundio, que en la historia de los pueblos significó una de las características de la edad media de la etapa feudal, pues nosotros en el caso de la posesión de la tierra no lo hemos superado. No hay país en el mundo que pueda decir que un solo dueño tiene 1 millón de hectáreas para producir no se sabe qué, cuando estamos estimulando la producción. Y en tercer lugar, digamos, estamos violando así, desde ese punto de vista, el acceso fundamental a la alimentación saludable. Resolver el acceso a la tierra, resolver la inflación, son los dos ejes fundamentales de las políticas públicas a resolver. Pero además, seguimos violando derechos, porque estamos violando el derecho a un ambiente sano, estamos violando el derecho al acceso a la salud. Somos nutricionistas, no vamos a negar, al contrario, tenemos que poner en el rol relevante que se merece la vinculación de la alimentación sana, segura y soberana con el acceso a la salud. Para toda la población, con todos los niveles económicos, sociales, educativos, culturales o generacionales. Y si seguimos en este plano, tenemos que decir que otro de los problemas estructurales a resolver, son problemas estructurales a resolver, es el problema del transporte, el problema del abastecimiento. En un país tan extenso como nosotros, como el nuestro, significa una aberración que todo el traslado y el abastecimiento de alimentos se realice por vía terrestre, porque en el camino alimento que recorre más de 100 kilómetros se deteriora en la mitad de las veces, y eso significa costo, al que hay que agregar al costo primitivo, al costo de la tierra, al costo del transporte por energía fósil, que es muy cara y que al mismo tiempo contamina. Entonces, medidas estructurales y centrales, troncales, digamos, para que se multiplique la forma más barata de abastecer, que es extender las líneas ferroviarias, tienen que entrar en el plan de las políticas públicas, en la recuperación de nuestros puertos, de nuestra marina mercante, de ubicar o formar o responder a algunas de las necesidades troncales que hacen al abastecimiento, planificándolo de otra manera. Yo diría barajar y dar de nuevo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir mandando las papas de Balcarce a Salta y los cítricos de Salta a la Patagonia. Tenemos que pensar y programar, municipio por municipio, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, cómo hacer el abastecimiento del lugar. Esto que decimos, comercio de cercanía, pero producción de cercanía también. Que cada municipio tenga un tambo, que cada municipio tenga su centro de faena artesanal, que cada municipio, en lugar de estar rodeado de barrios cerrados, esté rodeado de huertas y de quintas. Políticas públicas como la de Misiones, una huerta, una escuela, la multiplicación de los centros de faena estatal, que adoptados por la provincia, son o muestran cuál es el camino a seguir, y sobre todo para nosotros. Y esto es importante, vale este recuerdo. Una de nuestras más ilustres nutricionistas de la primera camada, la alumna directa de Escudero, Elenita Musmano, que vivió casi hasta los 100 años, aparecía siempre, no va a estar en este congreso nuestro, estuvo en el último también, con su sombrerito, con su simpatía, pero siempre en la mano llevaba una plantita. Y escribió un libro que por supuesto es historia y que habrá que revisar para ver si vale la pena reeditarlo,
un libro sobre las huertas escolares. Estoy hablando del año 40 y 50, amigas. Elena fue una impulsora de las huertas escolares, de las huertas comunitarias. Y la recordamos siempre así, con su sombrerito, y en las manos siempre llevaba las macetitas con las plantas. Lindo recuerdo. Y lindo homenaje a esas primeras nutricionistas, y acá va lo que nos toca específicamente, que abrieron este camino para esta profesión, a las que felicito a todas por haberla elegido, porque es una profesión que tiene una característica. Tiene una visión holística de la sociedad y del mundo. Por el hecho mismo de dedicarse a la alimentación, que atraviesa, como dije, todos los órdenes de nuestra vida y de nuestra vida en sociedad. Entonces, esas primeras nutricionistas tuvieron una ardua tarea. Y algunas cosas que recuerdo y que siempre cuento, y algunas ya estarán cansadas de oírmelas. Así el Escudero había logrado un espacio de radio. En aquel momento ese era el medio de comunicación. Y por radio tenían sus mensajes permanentemente. Pero además, ya en la práctica de las primeras muchachas, primeras colegas, y estoy hablando de Lidia Esquefe, estoy hablando de Lenita Musmano, estoy hablando de Irma, qué sé yo, de todas, de Nelly, qué sé yo, ya, de Margarita Santamarina, de todas ellas. ¿Saben cuál fue una de sus primeras tareas? Ir con los calentadores primos. En aquella época no había gas. Estoy hablando que nuestra escuela se fundó en la década del 30. Miren si somos, incluso tuvo características y una proyección latinoamericana. Las primeras alumnas de la escuela fueron becarias de Latinoamérica. Yo, que me recibí en el 50, miren, ya tengo más de 70 años de profesión. Mis compañeras eran de Guatemala, de Puerto Rico, de Panamá. A muchas de ellas todavía recordamos que eran becarias y vivían en el hogar de Santa Felicitas, en la calle, en Montes de Oca, al 700, en el barrio de La Boca. Y comíamos todas juntas en el instituto, tanto comíamos, almorzábamos en Díaz Vélez, donde estaba la parte de internación clínica, lo que es y siempre fue el Instituto Pasteur, pero que una parte se destinó al Instituto de la Nutrición, con 3 salas de internación y la sala de internación pediátrica. Yo tuve la suerte de trabajar allí desde el año, voy a acordarme, desde el año 51, desde el 51 hasta en que me recibí, hasta el 86. Uy, ¿cuánto? Recién me doy cuenta. Bueno, y esa era nuestra rutina, las clases teóricas en la calle Córdoba y Agüero, Córdoba 3100, y al mediodía íbamos a almorzar a Díaz Vélez con un famoso ómnibus de color azul que nos llevaba y nos traía, y teníamos clase mañana y tarde. La tarde eran las prácticas, la mañana eran las clases teóricas. ¿Cómo olvidar en aquella época a ese gran maestro que fue don Pedro Estramesi? Las clases de la tarde eran de cocina, naturalmente, y don Pedro Estramesi, nuestro maestro que vino a enseñarnos sobre la cochura, como decía él, de los alimentos. Bueno, lindo recuerdo. Gracias porque este congreso me permite acordarme de todas ellas. Son las que habilitaron y fundaron las colegas, los servicios de alimentación de los hospitales que hasta ese entonces no tenían. Somos de las primeras profesionales en Latinoamérica y en América. El antecedente que había en algunas escuelas de Europa, yo recuerdo a una nutricionista, la directora de una escuela de Hungría que vino a visitarnos especialmente en Europa y en Estados Unidos. Entonces, esta carrera que se llamó de dietista en el origen, yo soy dietista en el origen,
pero cuando cumplí 60, la Universidad de Córdoba abrió la posibilidad de cursar la licenciatura y allí me fui con todas las dietistas que en ese momento quedábamos en el país, éramos en el país antes de ser nutricionistas, y nos convertimos en estas licenciadas en nutrición que hoy somos. Nuestro rol no dejó, el grado académico aumentó, pero nuestro rol y nuestra función y nuestra tarea no se modificó, sigue siendo la misma. Y es una carrera eminentemente social. Por eso yo pido siempre, cada vez que puedo conversar con la generación más joven, esta recomendación. No somos una profesión asistencialista. Nuestro origen, nuestra trayectoria, nuestra razón de ser es eminentemente social. Y ese vínculo no lo podemos perder porque es la razón de ser de nosotras mismas, de nosotras mismas. Y es así que decía, fundaron los servicios de alimentación de los hospitales y después se ocuparon de los comedores escolares y después de la alimentación de los obreros. Y allí anduvieron fundando los comedores obreros, no fundándolos porque ya estaban, pero no tenían dirección profesional. Este carácter, digamos, este sello distintivo de dirección profesional se implantó, por supuesto, en todos los órdenes que estoy señalando. ¿Cuántas cosas hicieron nuestras colegas? ¿Cuántas cosas abrieron este camino que hoy nos permite, por las características de nuestra propia formación, esta formación holística que señalo, desempeñar nuestra profesión en cualquier orden, en el plano institucional a alto nivel, desde los puestos ministeriales, la dirección de alimentación hasta hace poco, no sé ahora, ha estado en manos de una colega, Verónica Rizzo Patrón, que abrió nuevos caminos precisamente para señalar que a nivel ministerial había que tomar este tema, verdadero desafío desde que yo me recibí, cuando en el año 51 el doctor Horacio Storni, que era nuestro profesor de anatomía y fisiología, asumió, nombrado por el doctor Carrillo, como director de alimentación. Una dirección de alimentación que se creó por única vez, pero que nunca alcanzó a funcionar. El doctor Storni fue trasladado luego al Hospital Finoquieto. Yo fui nombrada en ese momento, fue mi primer trabajo, y por supuesto no hubo una guía, digamos así, y murió antes de nacer. Pero esa es una dirección de alimentación que seguimos, esperando que se constituya, que actúe interministerialmente, que actúe intersocietariamente y que abarque toda la problemática de la alimentación bastante complicada y que incluso, como se le señalaba a un ministro hace pocos días, significa en cada ministerio un presupuesto muy importante que generalmente o desgraciadamente en la mayor parte de los casos no lo manejamos nosotros. Entonces las licitaciones, somos las inventoras y redactoras de los primeros pliegos, no inventoras, porque no es así, sino las que le dimos el tinte y el marco técnico profesional a los pliegos de licitación. Cuando vemos los pliegos actuales empezamos a pensar, ¿pero dónde nacieron? Nacieron de las manos de nuestras colegas por allí en la década del 40 del siglo pasado. Miren cuánto hemos caminado. Miren cuánto hemos caminado. Entonces, no se trata, como decimos en las charlas con los docentes, de que se cree una materia que diga alimentación o que diga soberanía alimentaria. No, se trata que se aborde desde las distintas de la currícula en general, la alimentación en cada uno de los aspectos que tiene. Si nosotros enseñamos geografía, tenemos que enseñar geografía económica, le digo a los docentes. Y entonces, ¿qué se produce en el norte, en el sur, o en el oeste, o en tal o cual región? Hablamos de alimentos, fundamental. Y si hablamos de derechos, estamos hablando de derecho a la alimentación, derecho al agua, estamos hablando de estas cosas. Entonces, yo creo que al empezar, tendría que a lo mejor hecho el cierre con esto, estaba hablando de propuestas que nos conduzcan a este cambio de modelo que necesitamos.
pero sí decirles cuál es nuestro rol. Nuestro rol es un rol eminentemente técnico y profesional, pero para eso hay que estar documentada, porque la lucha es a brazo partido y a veces, por supuesto, con el poder hegemónico médico en primer lugar, pero también este debate se hace en todos los niveles. Nosotros hemos participado y somos generadoras de leyes. En debates parlamentarios, en debates legislativos, en debates con grandes empresas, en debates con funcionarios y a nivel ministerial e incluso presidencial. No nos hemos achicado porque tenemos documentación suficiente. Y en este momento estamos librando la batalla para la promulgación de la ley de etiquetado frontal, que cuando hablé de derechos, hablé de derecho a la alimentación, derecho al medio ambiente, y no hablé del derecho a la información. Estamos violando la ley de información, por el derecho a la información ciudadana, porque no sabemos lo que comer. Y la elaboración del proyecto de ley de etiquetado frontal, que hoy tiene aprobación del Senado y que está en debate en diputados, ha sido redactado en gran parte por nosotros y es una necesidad para que se garantice el derecho a la alimentación a todos los ciudadanos de este país, en un paso adelante para el cambio de modelo hegemónico de producción en camino hacia la agroecología, a conseguir la alimentación sana, segura y saludable para todos.